buenos días. Primero, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, de verdad. Entonces, toda buena entrevista debería empezar con una presentación. ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti, carrera, estudios, especialidad, investigaciones llevadas a cabo? Pues bueno, me llamo Moisés Fernández, estoy aquí un poco en calidad de representante de Maricornes, pero para hablar un poquito de mí, soy de Albacete, fui a estudiar Historia y para los que no lo sepan, en Albacete no tenemos facultad de Historia, así que ahí empezó un poco mi viaje por el mundo. Hice 2 años de la carrera de Historia en Valencia, luego tuve la suerte y el privilegio de hacer un Erasmus, de la cual soy muy consciente, en Berlín, y después de Berlín quería cambiar un poquito mi rumbo y cuando me vine a Madrid por primera vez. Entonces fue mi primer contacto con la ciudad universitaria. Hice la Séneca, creo que era el año 2013, 2014, 2014, 2015, no lo sé porque me estoy empezando a hacer viejo y uno ya pierde el tiempo. Y luego, en aquel momento no hacía nada de estudios relacionados con lo LGBT ni lo queer, pero sí que tengo que hablar que fue una asignatura que se llamaba Historia de Madrid, que se daba en cuarto de carrera, que era opcional, donde en una práctica de la quinta semana de la asignatura nos hablaron de hacer un trabajo opcional y lo hice en grupo sobre el Madrid, en aquel momento llamamos Madrid gay, así como palabra paraguas. Y fue la primera vez que tuve un contacto y cuando me empezó a dar como curiosidad, pero yo en aquel momento pues me metí a la carrera de Historia porque yo quería estudiar el nazismo, el fascismo, esas grandes ideas que muchas veces piensan que es lo que estudiamos solamente en Historia. Yo también tengo que reconocer que yo pecaba de historiador, luego conforme vas estudiando Historia te das cuenta de que hay mucho más. Y luego hice un máster en investigación en Historia Contemporánea en Barcelona y después del máster pues empecé a trabajar en 1000 millones de cosas porque no sabía si quería seguir con la investigación y finalmente tras estar en el paro, cobrando de cualquier cosa de lo que me salía, nos volvimos a Barcelona y ahí fue cuando me dio la curiosidad de, ¿y si hago un doctorado de estos temas que me picaron la curiosidad años antes? Vine aquí otra vez a esta facultad, que era la única que conocía en Madrid en realidad, aunque no había sido, fíjate, donde yo me había conseguido el título ni donde había hecho prácticamente nada, pero una profesora me abrió la puerta y me dijo, claro que sí. Y nada, estuve aquí 1 año y medio en el programa apuntado, pero sin becas, sin contrato, así que tuve que trabajar en la uni. Y como no conseguía contrato predoctoral, eché al extranjero y me cogieron en una universidad europea, en Italia, que es una universidad que no es italiana, pero está en Italia. Y allí me cogieron un tema que a mí me dio mucha curiosidad, porque es un tema sobre historia queer de la ciudad de Madrid de los años 50 y los años 60. Yo trabajo sobre espacios de encuentro sexual, espacios de encuentro cotidiano de las personas LGBT, como les llamaríamos hoy en día, y me pensé, bueno, no sé si a esta gente de fuera le va a interesar una historia tan local, pero bueno, ahí estoy, llevo ya 2 años y hago la tesis sobre eso. Qué maravilla. Eso le llamo yo un buen currículum. Bueno. Has dicho que estás aquí en calidad de representante de Maricornes porque eres colaborador y organizador de este evento académico y otros muchos, sabemos. ¿Podrías explicarnos un poco cómo y sobre todo por qué surge la idea de este congreso que ha alcanzado hasta cotas internacionales? Pues a mucha gente le sorprende cuando contamos esta historia porque bueno, ahora ves Maricornes, que es un congreso académico y obviamente tiene tanta gente y lo es de hecho algo serio, es un congreso serio y eso queremos dejarlo muy claro. Pero claro, con el nombre mucha gente ha pensado esto, ya hablaremos del nombre y la verdad es que surgió de una manera bastante informal, eso hay que reconocerlo. No sé si lo sabréis, pero es muy habitual en el mundo anglosajón sobre todo los congresos estos de la Gender Linguistics, que son sobre temas de habla LGBT, cómo hablan las personas queer y demás. Y entonces, somos 4 fundadores en Maricornes, 2 de ellos estaban en Twitter teniendo una conversación sobre qué guay sería tener algo así en España, en el Estado español no existe demás, si hay alguna mesa de género y tal que puedes ir, presentar tu tema, pero como que faltaba. Y entonces se metió una tercera persona, Sergio, que es otro de los fundadores, y dijo, ay, pues sí, deberíamos de montar algo. Y es un chico que estaba haciendo arquitectura, pero a la vez filología. Pues tenía como un perfil de espacio y también de lenguas. Y yo estaba observándolo todo con envidia, diciendo, aquí están los lingüistas haciendo muchas cosas y los historiadores lo estaban moviendo. Entonces, yo empecé a meterme poquito a poco y les convencí un poquito de, oye, ¿y si hacemos algo que sea interdisciplinar? Al final somos poquitas personas las que estamos trabajando estos temas y seguramente en un foro nos da para juntarnos 50 personas como mucho y tú hablas de sociología, tú hablas de historia, tú hablas de historia del arte y dijimos, pues venga, vamos a montarnos. Y surgió así, surgió de una conversación de Twitter, aunque parezca poco serio, mucha gente puede pensarlo, pero al final lo que es y los resultados hablan por sí mismos, es decir, no es tan importante el cómo surge, sino yo creo que el espíritu con el que surge la idea de 4 personas jóvenes que estamos empezando nuestra carrera investigadora, de oye, nos lanzamos un poquito a esto.
Necesito preguntarte por el nombre, Claro. porque lo de Maricornes nos encanta y queremos saber por qué. Pues a ver, cuando estábamos pensando cómo hacer el congreso, teníamos claro que queríamos ser serios, académicos y formales, pero que muchas veces también un problema que tiene la universidad es esa rigidez formal que hace que cuando te metes en el mundo de la investigación, ya prácticamente desde los grados y los másteres, pero ya cuando estás en el mundo de los doctorados, terminas yendo a congresos, terminas yendo a cosas un poco por fichar. Es decir, quieres que te den un papelito de que has asistido al tercer encuentro internacional sobre un título larguísimo, 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 que no sabes exactamente ni siquiera sobre qué consiste ese evento. Acudes a 2 o 3 ponencias para fichar y que te firmen, porque eso pasa muy a menudo, pero que también ocurre muchas veces que el equipo organizador también lo hace por el hecho de tener un certificado de he organizado tal evento. Y esto ya es una opinión más personal, esto no es tanto de maricones, pero creo que es un problema que tenemos en la academia. Esta idea de consumir papers y escribir sin que realmente tengan contenido. Entonces creíamos que una manera un poco de hacerlo más accesible a todo el mundo y de que al poner congreso académico no diese tanto miedo, porque a veces es como congreso académico, hay mucha gente que dice yo no quiero tener nada que ver con la universidad, hay ciertos activismos LGBTIQ que obviamente y con toda la legitimidad, en cuanto ven la palabra universidad dicen yo aquí no me meto, porque la universidad lo que quiere es mercantilizar mi experiencia o mil temas. Entonces había una foto en otra red social, Instagram, en la que estaba yo con otro de los fundadores de Maricornes y habíamos puesto lo de Maricornes como nombre porque estábamos los dos en una esquina y como los dos somos dos chicos gays, que son dos gays en una esquina, Maricornes, el juego de ahí. Y a la vez pensamos, este nombre en realidad viene perfecto porque, o sea, no simplemente fue casual, sino que pensamos, lo de Maricornes habla mucho de lo que queremos hacer. Cuando la parte lingüística, o en mi caso pues la parte historiadora, hablábamos de por qué montar este congreso, era porque siempre nos faltaba un espacio común interdisciplinar en el que hablar de estos temas. Obviamente existen otros congresos, otros seminarios donde tú puedes ir a hablar, yo puedo presentar mi tesis en el encuentro de jóvenes historiadores de historia contemporánea de España que se hace una vez al año, o puedo ir a presentarlo en un congreso sobre historia y género, y al final el título se diluye, pero algo que fuera central, entonces queríamos sacarlo de las esquinas al centro. Entonces esta idea de lo marica, lo maricón, que no es del todo así, pero la palabra maricón tiene como un sentido muy fuerte en español todavía a día de hoy, pero también tiene esa parte de reapropiación del término y de reapropiación de la lucha, aunque sabíamos que también podía acusarse de maricón representar solamente a los hombres homosexuales. Éramos conscientes de este tema, pero a la vez la lucha marica, incluyo con K y con otros tipos de matices, sí que es una lucha más transversal, que afecta a más identidades. Entonces, intentando jugar un poco con esa idea del maricón como palabra fuerte de la esquina, nos lanzamos un poquito al ruedo de, bueno, vamos a utilizar esta palabra, a ver si funciona, y creemos que ha funcionado. De hecho, lo que más le suele gustar a la gente es el nombre. Obviamente hay críticas que son legítimas, eso lo aceptamos, pero yo creo que ya se ha quedado estandarizado como que el Congreso es Maricornes, la asociación es Maricornes, y ya no creo que lo cambiemos. Qué maravilla. Fíjate que yo había pensado que era por el tema de la multidisciplinaridad, como el querer tocar como todas las esquinas, todos los rincones, digo, por eso me parece... Sí, o sea, en realidad viene de una historia como mucho más cotidiana, pero esta idea de querer salir de las esquinas y de todas las esquinas, o sea, que todo el mundo desde sus esquinitas puedan estar juntos y juntas. Entonces, creemos que es muy importante. Y sobre el congreso, ¿cómo se suelen desarrollar? Porque hemos visto que no solo hacéis ponencias, sino que incluso hacéis proyecciones de documentales, hacéis incluso talleres, cosas así de este estilo. Pues, como comentaba un poquito antes, queríamos romper un poco la rigidez formal. Al final, sí que queríamos ser muy claros que esto es un congreso académico, es decir, hay otros activismos y otro tipo de asociaciones que se dedican a hacer eventos, desde invitar a ciertos ponentes para que hablen de un tema, etcétera, etcétera. Esto al final queríamos que fuera romper, pero sin romper del todo, que puede ser un poco contradictorio, porque al final queríamos que toda aquella persona que está en la universidad, desde gente que acaba de empezar un grado o que está en un máster, que se animen a hablar sobre estos temas, desde el ámbito que sea. Y al final, por desgracia, dado cómo está montado el sistema, bueno, por desgracia, por suerte, no lo sé, al final hay una serie de formatos que tienes que cumplir, que son ponencias, etcétera, etcétera, para que te reconozcan tu trabajo. Entonces, lo que queríamos era proveer a esta gente que está dudando de si, oye, ¿y si hago una investigación doctoral sobre temas LGBT? Dotarles de un espacio, proveer de un espacio que les permitiese hablar de estos temas en un espacio seguro, en un espacio transversal, en un espacio con gente que lo mismo ya son doctores y llevan años investigando, como gente que es de grado. Así que sí que apostamos sobre todo por mesas a la manera tradicional. Pero sí que es cierto que la investigación no solamente se hace desde la academia, abrirlo a cualquier experiencia que nos propusiesen. Talleres teatrales, talleres documentales. Este año, por ejemplo, tuvimos a una persona que vino desde México y durante una hora hizo una performance académica en la que iba hablando de experiencias corporales disidentes mientras tejía.
Y entonces con una cámara se iba viendo tanto en casa como en el sitio lo que iba tejiendo y era un reflejo de su propia tesis doctoral. Y apostamos mucho por ese tipo de formatos. Obviamente son minoritarios porque no todo el mundo se atreve a hacer ese tipo de cosas, pero no queríamos que faltase. Y por ejemplo yo siempre recordaré con mucho cariño en el primer congreso, en la primera edición, Fernando López, no sé si lo conocéis, que es el que ha hecho Flamenco Queer, es un libro maravilloso, y dio una de las plenarias. La primera consistía en, mientras se leían artículos de la Ley de Vagos y Maleantes del año 54, él iba bailando un número flamenco acompasado con la voz en el fondo de la lectura de la ley. Y fue maravilloso. O sea, yo creo que en aquel momento todos los que estábamos allí estábamos como, ¿qué está pasando? ¿Esto es real? Pues poder mezclar tanto la típica ponencia de 15 minutos con lo otro, estaba muy bueno. Te voy a hacer un pequeño cambio, si no me importa, de preguntas, porque la siguiente era qué líneas académicas soléis tratar en vuestros congresos, pero creo que ya me lo has respondido un poquillo. Entonces, yo tengo una experiencia de la universidad de fuera, en la universidad inglesa, donde la verdad que los temas de colectivo, de LGTBI, queer y tal, se tratan muchísimo, pero desde un montón de perspectivas. ¿Crees que poco a poco en España estamos también llegando a esas cotas de cada vez visualizar más la historia del colectivo, no solo igual en la edad contemporánea, sino, por ejemplo, yo me acuerdo ponencias acerca del colectivo en la era vikinga, de esos vikingos trans o esos vikingos queer que les gustaba? ¿Crees que poco a poco vamos llegando a esas cotas? Creo que en los últimos años sí que estamos viendo como una especie de explosión, no sé cómo calificarla, porque han surgido tanto másters, por ejemplo, en la Universidad Complutense, hay un máster en la Universidad de Salamanca, luego tienes varios expertos universitarios que son muy transversales en cuanto a disciplinas, creo que hay uno en la Universidad de Lleida que lo coordina, pero en la Universidad de Lleida, y luego tienes otros más específicos por áreas de comunicación LGBT, más encuentros, pero siempre te encuentras en niveles de posgrado. Claro, esto es importante, puede parecer baladí o puede parecer una tontería porque dices, oye, al menos tengo la oportunidad de hacerme un doctorado en estudios LGBT en la Universidad Complutense. Pero el problema es que mucha gente no termina haciendo posgrado, porque al final el posgrado es ya con vistas a especializarte. Bueno, hoy en día casi todo el mundo hace un máster porque el mercado laboral parece que lo exige sí o sí, pero no todo el mundo tiene la capacidad o el privilegio de poder hacer un máster. Entonces, creo que en España sí que tenemos todavía el reto de abordarlo desde la base. Porque cuando hablamos de estudios LGBT o estudios queer, sigue pensándose que es una esquina. Cuando digo esquina, este corner, se piensa que es como un reducto que estudian unos cuantos, como pasaba hace años o sigue pasando, por ejemplo, con estudios de la mujer o estudios de género, que es, si yo estudio estudios de género, es, sí, esta persona, la que estudia a las mujeres, o en mi caso, el que estudia a los maricones. Yo en mi caso hago una tesis muy concreta sobre disidencias sexuales en los años 60, pero introducir perspectivas de género, perspectivas de identidades de género, de disidencias sexuales, en cualquier disciplina, no es un tema de una persona que estudia un tema en concreto. Estamos hablando de que debería ser algo más transversal, que desde la carrera de Historia, que obviamente debería tener más contenidos LGBT, a otro tipo de carreras, sobre todo en Ciencias Sociales y Humanidades, pero también pensemos en Medicina o en Psicología. ¿Cuántos estudiantes de Medicina y Psicología salen habiendo estudiado cero sobre identidades sexuales y de género y luego provocan todo un cataclismo, y tampoco es culpa suya directamente, pero es que tampoco han recibido formación? Todavía, ya veremos qué pasará si por fin se cambia la ley de identidad de género. Las unidades de identidad de género, creo que se les llaman así en los hospitales españoles, en realidad son básicamente centros de tortura. O sea, tienes que estar demostrándole a un psiquiatra que tienes esta cierta identidad, esa persona tiene que certificarte. Bueno, es un tema todavía muy complejo. Por eso creo que todavía estamos a bastante distancia de lo que se hace en el mundo anglosajón, también por la propia rigidez del sistema. Aquí los planes de estudio de 4 años con asignaturas en historia, por ejemplo, tenemos Historia Universal Contemporánea 1, Historia Universal Contemporánea 2. Ahí puedes meter lo que quieras, en realidad. Son asignaturas tan amplias y tan poco que muchas veces depende del profesor de turno y también de lo que dejen muchas veces hacer los profesores, porque tienen que seguir ciertos sílabus, tienen que seguir cierto tipo de cosas, y si te tienen que dar el Imperio Ruso y te tienen que dar la Segunda Guerra Mundial, al final, ¿dónde queda el LGBT? Y puedes hacer en cualquier parte. Podrías estudiar cómo era la situación de las personas queer en la Rusia zarista, o la situación, te puedes ir a los estudios de Alain Berube en la Segunda Guerra Mundial, de todos estos soldados que iban a los puertos, que se acostaban con marineros y demás. O sea, temas hay, pero eso al final se pone como bibliografía secundaria y no se centraliza. Al final lo que importa es si Eisenhower era militar, si militar. Se siguen haciendo historias muy generalistas y muy políticas. Cada vez hay gente que lo intenta cambiar, pero creo que queda mucho, queda mucho.
cuando empezasteis a gestar la idea de Maricorners y entiendo aplicasteis para poder hacerlo por una universidad o recibisteis apoyos desde la universidad y otras instituciones o llegasteis a encontrar algún tipo de resistencia dentro de ellas? Pues a ver, después de esta conversación de Twitter y de juntarnos y decir vamos a montar este congreso, ¿dónde? Los 4 que somos fundadores, por así decirlo, porque ahora ha cambiado un poco la situación, yo estaba en la Complutense como estudiante, pero sí que había una persona que trabajaba en la Politécnica como profesor de inglés en una ingeniería, y luego estaba Sergio, que era el que estudiaba arquitectura y a la vez filología. Entonces pensamos en acudir a las universidades que teníamos cerca, un poquito, al final era sin saber y aparte no sabíamos realmente qué había que hacer para montar un congreso. Y resistencias no hubo, pero tampoco hubo apoyos. Es decir, la gente decía, aparte éramos jóvenes, creo que no éramos personas ya sentadas en la universidad, ni teníamos cargos, ni nadie, salvo la persona que era profesor, tal, pero era 30 años, y de hecho tú lo ves hoy por la calle y dices, este es estudiante, seguro. Miguel tiene pinta todavía es como, ¿es profesor? Sí, es profesor. Y muchas veces no te toman en serio cuando no eres una persona con cierto aspecto. Y, por ejemplo, me acuerdo de un encuentro, tuvimos con ciertos profesores y nos decían, ¡ay, qué bonito, qué genial! Pero nos trataban más como gente joven que quiere montar un evento solamente para gente joven y hablar de sus cositas. Y podían tener parte de razón, no lo sé, en aquel momento no sabíamos en qué iba a derivar Maricornes. Así que cuando vimos que todo el mundo nos hacía muy bien, pero era palmadita en la espalda, vete para tu sitio, pues fuimos a la Comunidad de Madrid, nos constituimos como asociación y como asociación tuvimos que abrirnos una cuenta bancaria, ponernos un domicilio tal, cosas que no sabíamos ni cómo se hacían, era un poquito, ¿qué es esto? Yo con una cuenta bancaria de qué, demás, pero al final, oye, tienes que pagar en catering, tienes que pagar billetes de tren, tienes que pagar no sé cuántas cosas que no sabías ni que tenías que hacer, y al final fuimos descubriendo un poquito nosotros. Sí que es cierto, y esto hay que reconocerlo, que la ETSAM, que es la Escuela de Arquitectura, conectamos con ellos, nos recibieron y nos dijeron que si queríamos hacer el evento allí, que teníamos el espacio a disposición. Es decir, la ETSAM nos acogió, nos involucró en el proceso de crear Maricorners, ni tiene nada que ver en lo que es el proceso del congreso, pero nos dijo, mirad, decidnos las fechas, nos vienen bien las fechas, el espacio es vuestro. Es decir, que eso ya creemos que es bastante apoyo, porque podrían habernos dicho pues no, o habernos dicho pues para que lo organicéis aquí tenéis que meter a tal profesor, tal profesora, etcétera, etcétera. Ninguna imposición. La verdad es que en ese aspecto nos dijeron, los 3 días que tengáis, os cedemos estos 3 espacios, son para vosotros, haced lo que queráis, y en eso ese apoyo sí que lo tuvimos. Y lo seguimos teniendo, porque la segunda edición también ha sido Qué maravilla. Después del surgimiento de Maricornes hace 2 años, ¿ha habido nuevas iniciativas de congresos sobre el colectivo de la universidad o sigue siendo un caso un poco único? Pues a ver, único en el sentido de que creo que es el espacio académico interdisciplinar, puede que sí, pero tampoco es justo ni quiero decir que Maricornes es único en sí mismo, porque al final, por ejemplo, tienes Prisma Ciencia, que es otro colectivo que es a nivel estatal, que organizan también una conferencia anual. De hecho, organizaron la primera casi medio año después que el primer Maricornes, si no me equivoco, y la segunda edición de Prisma Ciencia, la conferencia, ha sido en Valencia y ha sido un mes después de Maricornes. Pero sí que es cierto que hacia dónde va destinado Prisma o lo que hace Maricornes son cosas distintas. En Prisma también tiene un call for papers, pero está mucho más enfocado al mundo STEM, tecnológico, y aparte se centra mucho más en buscar la experiencia de las personas LGBT en la academia. No tanto temas LGBT, sino cómo es ser LGBT en la academia. Sí, también está muy guay, pero al final no es lo mismo. En Maricornes no es tanto qué persona está detrás de la investigación, sino la investigación en sí, si haces sociología o demás, es el tema, mientras que en Prisma, bajo mi punto de vista, y puedo estar equivocándome, creo que se centran más en otros temas. Pero al final son espacios casi hermanos, y de hecho tenemos muy buena relación con ellos y colaboramos. De hecho, Prisma aparece como colaborador de Maricornes en nuestra página web. Entonces, sí que han surgido espacios casi simultáneamente o similares, pero yo creo que sí que a nivel de vocación estatal, internacional, Maricornes sigue siendo el único a nivel interdisciplinar que busca tanto gente de grado como de doctorado. Luego, obviamente, hay encuentros de todo tipo. Las universidades tienen, pues, derivado de sus másters, tienen pequeñas jornadas. La misma Complutense tuvo en junio, un encuentro que se llamaba Petardeos, que era sobre estética y visualidades queer. Entonces, toda la gente que trata esos temas pues, lo hicieron. Pero digamos que al nivel interdisciplinar de juntarte gente de cualquier disciplina universitaria, creo, y me puedo equivocar, así que lo siento, que Maricornes en España sigue siendo el único.
¿formaste parte de alguna asociación dentro de la universidad? ¿De algunas de las asociaciones que hay tanto en CIU como en la Politécnica? Aunque, bueno, creo que comparten Arcópolis. Sí, pues yo conocí a Arcópolis, pero como yo estaba aquí en Historia, Arcópolis estaba en aquel momento más ligado a la examen y demás, sí que es cierto que no llegué a colaborar con ellas y tampoco estaba activamente. Yo es cierto que llegué en cuarto de carrera, casi el último, a Madrid y ya con adaptarme a la ciudad en aquel momento me resultó bastante, digamos que me he metido más desde Maricornes y me he metido en más temas de activismo, pero sí que siento que durante mi época estudiante yo tenía muy clara mi identidad de género y mi identidad sexual, pero todavía no me había planteado tanto el activismo. Digamos que estaba en ese proceso de descubrir un poquito mis intereses. Como os digo, yo estaba pensando que si el fascismo, que si no sé cuántos, y lo LGBT y lo queer ha venido un poquito más tarde, ha venido más en el momento máster, doctorado. Entonces, por ejemplo, ahora sí que estoy en varias asociaciones, en Florencia, aquí tal, bueno, Maricornes como asociación, pero en ese momento sí que es cierto que no participé. Sabía que estaba el RQTR y demás, que además ahora como que se han reactivado bastante, y conocía asociaciones y colectivos. Sí que busqué un poquito, pero digamos que no terminé de involucrarme. También porque no percibía la universidad en aquel momento, y ahora lo pienso totalmente de manera distinta, como un espacio 100% seguro, 100% abierto. Es decir, yo llegué a clase y no pude sentir que hubiera nadie con quien me pudiera identificar. Luego, obviamente, me equivoqué. Eran prejuicios, porque muchas veces tienes un prejuicio, pero muchas veces como persona queer, cuando llegas a un espacio, tiendes a buscar como aliados o buscar a alguien con quien identificarte, y cuando llegas nuevo y demás, pues puedes sentirte un poco fuera de lugar. Pero también fue un año, y al final de ese año pasó rapidísimo. Luego, cuando ya me metí a trabajar aquí y demás, sí que tuve más interés, y fue cuando creé Maricornes, precisamente por esa falta que tenía, o esa necesidad. De hecho, Maricornes es otro de los motivos por los que surge, porque los 4 que creamos Maricornes sentíamos que faltaba un espacio académico, no solamente activista en el sentido político, reivindicativo, social, que ya existía, sino un espacio propiamente de discusión académica que no dejaba de ser activista, por otra parte, pero otro tipo de activismo distinto. Habiendo permanecido un poco en el mundo universitario, ¿crees que a día de hoy existe un poquito más de visibilidad del colectivo, o que contáis con más espacios dentro de lo que es la ciudad universitaria que igual antiguamente? Creo que, por ejemplo, el hecho de que exista el máster LGTBI es una apuesta, por lo menos, por visibilizar los estudios. Como he comentado antes, sigue faltando la presencia en los grados y en otros espacios. Existen colectivos, sigue existiendo el RQTR, Arcópolis ahora ya es un colectivo que en realidad no está, o sea, surgió en la ETSAM, pero Arcópolis es un colectivo de la Comunidad de Madrid y que tiene presencia más allá de la universidad. Sí que creo que, tú que has comentado antes de las universidades anglosajonas, o yo que estudié en una universidad que, aunque está en Italia, la universidad es de la Unión Europea y al final es muy anglosajona. O sea, es que es muy anglosajona. Les encanta. Les encanta, y toda esta idea de una universidad pública, pero esta idea de parecerse a las universidades privadas de élite y demás, y todo este mundo, que tienen muchas cosas malas, pero tengo que reconocer que a veces tiene espacios para cosas buenas, y es que tienes un montón de grupos de investigación, no son grupos de investigación, son como grupos de trabajo para personas LGBT y personas queer, y puede participar tanto desde la persona que trabaja en la cantina hasta investigadores, hasta profesores del departamento. Todo el mundo con cierto interés puede ir a las reuniones, proponer, invitar a gente de fuera, y invitar no solamente a académicos, puedes invitar, por ejemplo, dentro de 3 meses vamos a celebrar un encuentro entre gente de distintos países de Europa para que nos hablen de sus experiencias a nivel rural como ser LGBT en Polonia, en Irlanda, en España y en Italia. Y va a ser una mesa abierta a la que pueda acudir todo el mundo. Ese tipo de cosas, de iniciativas, que no es tanto tener una asignatura o no es tanto tener acceso a estudio, que también es importante, pero que son más iniciativas del día a día vale, ¿cómo vivo la ciudad universitaria? ¿Cómo vivo el campus? Me levanto con legañas, me quito las legañas, voy a una clase, no me entero de nada y luego me vuelvo a casa, me quedo como mucho un rato en la biblioteca. O aparte de las asignaturas o lo que tengo que hacer de trabajo académico, tengo actividades que me incentiven. Yo creo que eso falta. Como yo no conozco, a lo mejor no conozco todos los campus del Estado español, pero no sé si alguno tiene este tipo de iniciativas. Y yo que sé, por ejemplo, también se organizan cafés queer, o sea, y luego hay un caucus, que eso suena fatal, pero es que es estadounidense, de gente queer, y hay un bar en la universidad, y una vez al mes se reúnen, además, sobre todo para gente que acaba de llegar, pues que a lo mejor quiere conocer a gente queer y demás, se juntan y hacen ese tipo de cosas, tanto eventos sociales como demás. Eso creo que sí que falta, porque no es tanto asociacionismo como una socialización normal y corriente. Exacto, sí. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de patrimonio cultural no solo hablamos de espacios físicos, sino también de aspectos inmateriales y simbólicos, ¿crees que vuestro congreso puede ser considerado un nuevo espacio de patrimonio cultural para el colectivo de la universidad? Sé que puede sonar un poco tal, pero yo te digo que mi respuesta es sí, un poquillo. Habéis abierto un espacio en la academia, pero...
es tu respuesta? Más que nada, darte las gracias por pensar que sí. Es decir, muchas veces cuando estás montando esto no te planteas cómo va a repercutir, o si estás creando algo. Es que el espacio simbólico, además yo trabajo también sobre espacios simbólicos, el franquismo, es decir, la carga y el significado que tiene esto es muy gorda. Yo quiero pensar que sí, pero ya no porque sea mi proyecto o el proyecto de mis compañeros o demás, sino porque, por ejemplo, pasó algo muy bonito en el último congreso, y es que vino una persona que ni siquiera está metida de todo el mundo en la academia, y durante los 3 días del congreso cambiamos los carteles de varios baños de la facultad y pusimos baños para todos los géneros. Y vino una persona y nos dijo, mira, he ido a un montón de eventos y es la primera vez que me siento seguro. Y entonces, ese tipo de cositas te tocan un poco la patata. O sea, estás montando un evento académico que es toda la repercusión que pueda tener, pero el hecho de poder crear un espacio en el que mucha gente te diga que hostia, he podido hablar de este tema con total tranquilidad, he estado, aparte de las conferencias que han sido más o menos interesantes, como cualquier congreso, he podido socializar con gente de Vigo, Alicante, México, Argentina y Polonia, y hemos estado hablando de estos temas. Ese espacio simbólico también es importante, porque aparte de generar un espacio donde hablar de los temas, también generas un espacio en el que, si estás en una universidad pequeñita y piensas que nadie está trabajando de lo tuyo, de repente descubres que, oye, es que hay mucha gente trabajando de lo tuyo, no estás solo, o sea, estás en un mundo en el que puedes hacer conexiones. Y por ejemplo, hay una persona que ahora además es una colaboración muy estrecha con ella, vino al primer Maricornes como asistente, estaba en Estados Unidos y se ha venido a España, a la Universidad de Vigo, a hacer una tesis doctoral por Maricornes sobre el lenguaje no binario en español. Y dice que si no hubiera venido a Maricornes, entonces este tipo de cosas a mí me hace muy feliz. Pero ya no es por esto ha surgido del proyecto Maricornes, sino porque, joder, cuando hace 5 o 6 años yo estaba planteándome hacer una tesis, yo pensaba, ostras, es que no lo trabaja nadie, me equivocaba, había mucha gente trabajándolo, pero faltaba quizá un espacio donde visibilizar que había gente trabajándolo. Entonces yo hubiera agradecido tener un espacio así en el que poder preguntar dudas, en el que poder conocer gente. Entonces eso me parece lo bonito y el valor simbólico. Obviamente hay mucho que mejorar, o sea, por mucho espacio que hayamos abierto, hay muchos temas que se pueden criticar. Al final, el 60-70% de los temas muchas veces abordan o se centran en la identidad G, por así decirlo, en hombres homosexuales. Falta que todo el mundo pueda sentirse totalmente seguro. Hay que abordar muchos temas. Estamos intentando trabajar en ello, un poquito como dijo Aznar en Camp Davis hace años, pero somos conscientes y nuestra apuesta es intentar abrirlo, intentar hacerlo más diverso, intentar hacerlo mejor y que ese espacio siga agrandándose hasta que un poco salga de esas esquinas y que esté más en el centro, que era la idea. Pero la verdad es que sí, espero que de verdad sea un espacio simbólico, que se transforme en ello. Y no sé cuántos años más nos quedan de Maricornes, o si Maricornes obviamente pueda seguir después de que los que lo iniciamos, pero si ha abierto algo y ha ayudado en algo, yo con eso ya me daría como un canto de los dedos. ¿Te puedo robar un par de preguntas más antes de...? Lo que quieras. Una es sobre tu tesis, sí. La otra es sobre lo de la entrevista del ABC, porque sí. Me interesa mucho cómo el ABC se pone en contacto con vosotros, lo que nos decías un poco antes de un periódico con marcado carácter conservador. Sí. Yo siempre lo digo por la publicidad de los belenes y sigo usando publicidad de belenes, es conservador. Y es verdad, nos lo decían así en periodismo. Sí, sí. ¿Cómo enfocaron ellos esa entrevista o qué interés tenían ellos en el aspecto de Maricornes? Pues a ver, en realidad la entrevista de la ABC, creemos, te lo puedo casi afirmar, tiene que ver con que Irene Montero vino a la inauguración de Maricornes este año. Entonces eso hizo que el congreso tuviera una repercusión en prensa más allá del congreso en sí, sobre todo entre los medios conservadores o liberales de nuestro querido país. Nos contactaron, simplemente nos escribieron de ABC Cultural, creo que fue, y una persona muy amable que nos quería hacer una entrevista y elegimos a Miguel en aquel caso, porque bueno, Miguel ocupa el cargo institucional de presidente, que eso no lo he comentado, pero para formar una asociación tienes que tener 4 cargos obligatorios: presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Los repartimos, o sea, fue un poco, hicimos un sorteo. Entonces, lo digo porque en Maricornes, aunque yo soy vicepresidente, pero es como el que me toca, ¿sabes? Soy vicepresidente, ¿no? Yo como Soraya voy a poner el bolso cuando se vaya a Miguel y le haga moción de censura. En realidad esto es un título, pero dijimos, bueno, Miguel como presidente. Y fue una entrevista telefónica, es decir, por teléfono, y nada, nos preguntaron por
el congreso, el nombre, que por qué Maricornes, ese tipo de cositas. Y luego, pues bueno, está publicado en el ABC, es bastante largo, se centra mucho más que en el congreso, se centra en que Irene Montero va a visitarnos mientras que nos recibe asociaciones de mujeres o cosas de ese estilo, que Irene Montero estuvo media hora en el congreso, ¿sabes? No es que estuviera allí 3 días asistiendo, al final vino al acto inaugural, dio una charla, lo agradecimos mucho y fantástico. Y habló de eso, del lenguaje no binario. Pero bueno, pues eso, hacen como chascarrillos con el lenguaje no binario y las identidades no binarias, y cogieron además, pues, fueron por el programa, en el cual, si lo habéis visto, pues había, creo que este año tenemos unas 120 ponencias, y entonces algunos títulos, me acuerdo que había uno que era como, es que claro, han pasado ya 2 meses y los títulos se me están dejando de ir, pero había uno que hablaba sobre Pink Narcissus, que es una película bastante antigua en la que se ve a un efebo bastante producido sexualmente, entonces era una ponencia académica brillante, yo tuve la oportunidad de escucharla, pero el título hablaba sobre porno no sé qué, un chapero, no sé cuánto. La cuestión es que cogieron esa idea de porno visualidad, chaperos, una academia, y bueno, al final se fueron como a lo morboso, intentando sacar algo que no tenía nada que ver. Eso es desconocer por completo cómo funciona el mundo de la universidad, es ser tendencioso, es ir a buscar algo que no es. Nosotros hicimos una entrevista, salió el artículo, y el del ABC dentro de lo que cae, pues bueno, bien, pero luego salieron otros artículos en otros periódicos tipo El Hispanista o algo así, que son periódicos ya de marcado carácter ultraderecha, y yo tengo que reconocer que son muy divertidos. Son muy divertidos. O sea, es que... Por lo menos te lo tomas como... ¿Qué vas a hacer? Es decir, pero sí que es cierto que, mencionando lo de Irene Montero, o sea, en nuestro Twitter retuiteamos, pues, el Ministerio de Igualdad puso un tweet y lo retuiteamos, tuvimos que silenciarlo. Y no lo limito a nadie porque sigue ahí, pero si os pasaréis por la sección de comentarios, cuando me dicen ¿por qué es necesario este congreso? Vete a la sección de comentarios. Aparte de ataques personales contra Irene Montero, que puedes tener más o menos afinidad política o pensarte y demás, pero comentarios que podéis imaginar el tono que no voy a reproducir porque no son reproducibles, y luego luego había algunos que eran hasta ingeniosos, porque algo que tiene la derecha es que, igual que dice lo de las autonosuyas, son tienen una inventiva a la hora de titulares, porque como se hablaba del lenguaje no binario, me acuerdo que dijeron maricornios, o sea, empezaron a ponernos con todas las vocales, empezaron como a hacer burlas que yo decía, bueno, al menos hay que darles un plus en la originalidad. Pero bueno, decidimos obviamente abstraernos de meternos en estas dinámicas de Twitter porque no llevan a nada. O sea, si hubieran atacado a alguien del Congreso a nivel personal, más aún creo que hubiéramos actuado, pero cuando son mofas y gente que se está riendo, pues, tienes que tragarte un poquito las opiniones y actuar. La relativa a tu tesis se desdobla un poco por cómo hemos hecho ya varias entrevistas. Entonces, tu tesis es sobre espacios de encuentro y resistencia contra el franquismo. La primera pregunta es, ¿hay algún encío? Pues me estaba guardando un poco para el final, porque en octubre precisamente me pasé todo el mes en el Archivo General de Administración, que está en Alcalá de Henares, y estoy examinando todos los archivos judiciales y policiales sobre detenciones en bares, todo lo que tenía que ver con la ley de vagos y maleantes. Todavía me quedan cientos y cientos y cientos de archivos por ver, no sé cuándo acabaré o si me dará vida para ello, pero bueno, es mi plan de este año. Y me encontré 2 que hablaban de ciudad universitaria. Pero es que creo que el propio espacio, para quien no lo conozca, estamos en un sitio gigantesco. La ciudad universitaria de Madrid es un espacio enorme, que además intentó emular en su momento esta idea de campus estadounidense, con una gran avenida central, la zona de Paraninfo, tenía la zona de ciencia, la zona de letras y demás, y lo que tiene es que tienes bosques, o sea, tienes en realidad como pequeños bosquezuelos. Pues los 2 expedientes, uno era en los años finales de los 40 y otro en los años 50, era de guardas forestales. En el momento había guardas forestales en la ciudad universitaria que se habían encontrado a personas haciendo cosas sospechosas en mitad de la noche. Es decir, yo obviamente todavía no lo tengo muy claro, quiero examinar el resto de expedientes, pero no sería descartable que los bosques de la zona universitaria fueran zona de cruising, lo son a día de hoy. Es decir, La segunda pregunta, porque nos hemos encontrado con muchos... O sea, de lo que más la gente nos destaca cuando hago la pregunta de ¿qué espacio destacarías? Nos destaca un espacio de cruising. sí. Para nosotros, que somos un poco ignorantes en este tema, ¿por qué el cruising suele ser algo o por qué estos espacios deberían ser representativos del colectivo? ¿Por qué el colectivo toma o coge la sexualidad y la hace suya? ¿Es un acto de rebeldía? ¿Es un acto como de decir aquí estamos? ¿O es seguridad simplemente? El hecho de decir es la noche y tengo miedo de que me puedan agredir. El cruising también ocurre durante el día.
ahí. No, sí, me refiero. El cruising es un tema muy polémico. De hecho, hace 4 años, con un compañero, mientras yo estaba aquí haciendo el doctorado, bueno, estaba apuntado al programa de doctorado, porque en realidad trabajaba, así que ese año no hice nada, pero monté un seminario con Eloy Palazón, que es estudiante de doctorado de aquí de Historia del Arte, y él estudia pornovisualidades y mil cosas, y empezamos a hablar y montamos un seminario sobre cruising. Cruising, y hicimos una estética y política del sexo en el espacio público. Y lo hicimos aquí, la verdad es que fue maravilloso, porque vinieron 70 estudiantes de grado, de máster, y fue súper bonito. La verdad fue una experiencia muy bonita, pero muy constructiva. Yo puedo entender que cuando hablas de cruising como práctica de sexo público, sobre todo si lo ves desde el punto de vista contemporáneo, dices, pues esto es una frivolidad. Puede haber gente que te diga, esto es una frivolidad, sexo en público, etcétera, etcétera. Pero hay que entender las connotaciones del cruising, sobre todo, aquí me dedico a mi disciplina, que es historia, y en el siglo XX. Cuando se dice que la sexualidad es algo privado, en realidad creo que es una de las mayores falacias del mundo. La práctica que tú hagas en la cama puede, y sería discutible, puede ser algo privado, pero tu sexualidad no es privada, porque la sexualidad se lee en el espacio público. Voy a llegar al cruising a partir de esto, no os preocupéis, pero por el rollo teórico, pero me sale la parte de doctorando en historia. Por favor, siga hablando. La cuestión es que el espacio público está dominado por el mundo cis heterosexual, y de los varones, obviamente, no el de las mujeres. Entonces, cómo tú performas o cómo tú muestras tu sexualidad, tu identidad de género, tu deseo, en el espacio público tiene mucho que ver con cómo te vale políticamente y con qué tipo de decisiones políticas puedas tener. Entonces, el cruising es algo que ocurre en el espacio público, pero hay que entender cómo funciona lo público y lo privado dentro de las identidades queer y concretamente dentro de las identidades masculinas, porque sí que es cierto que el cruising no es una práctica que podemos encontrar tan extendida entre las mujeres, aunque también lo ha habido encuentros de espacio sexual entre mujeres cis principalmente, donde distinto, porque es distinto, primero porque las mujeres en general, sean cis, sean mujeres trans, sean lesbianas o sean heterosexuales, no tienen un acceso al espacio público igual que los hombres. Entonces ahí el hombre sí que tiene, sobre todo el hombre que puede tener más cis heteropassing, tiene un acceso al público mucho mayor que el de otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Tú piensas que el espacio más privado que existe es tu casa, y luego el espacio más público que puede existir es la calle. Pensando bajo la lógica de una persona en el franquismo en los años 60. La casa es el principal espacio de control social del franquismo. Mucha gente, por no decir la gran mayoría, tenían que vivir su identidad sexual de manera clandestina. Entonces, cuando tu supuesto espacio de privacidad es en realidad el espacio más público, porque es donde la norma vigente, la norma heterosexual, te oprime, te construye, el espacio público pasa a convertirse en realidad en el campo de batalla. Es el único espacio donde puedes vivir y donde te puedes además mezclar entre la gente. Por ejemplo, a mí me encanta un libro que es en este caso sobre Londres, que estudia el Londres queer durante el siglo XX, de cómo apoyarse en escaparates de ropa varonil y demás era una práctica muy común, porque sabías que cómo te apoyases, cómo mirabas el escaparate, podías identificar a hombres que también eran de ti, y luego de ahí pues te ibas a una pensión, haces ese tipo de cosas. Entonces el cruising al final es una institución cultural sobre todo de la homosociabilidad masculina, y aparte que es algo que puedes encontrar en España, puedes encontrarlo en Reino Unido, puedes encontrarlo en Estados Unidos, pero es que puedes encontrarlo en espacios no occidentales. Entonces, es precisamente una práctica que se extiende muy a menudo entre las homosociabilidades. Pero bueno, eso ya sería meternos en otro tema. Y al final, cuando apenas tienes espacios de identidad, apenas tienes espacios de reconocimiento, y muchas veces tienes el peligro de ser arrestado, de terminar en un calabozo y demás, el silencio y el anonimato que te proporcionan los espacios de cruising era un método de supervivencia, porque al final ir por la calle, dependiendo de tu identidad de género, podía ser más peligroso o menos peligroso, pero si podías heteropasar, por así decirlo, ese cis-passing, al final el peligro que tenías sobre todo era por tus prácticas sexuales. Entonces esas prácticas sexuales en la oscuridad de la noche o en un día en un baño, porque por ejemplo yo hago muchas entrevistas para mi tesis doctoral, y nos podéis imaginar la de sexo que se tenía en los baños públicos de todo Madrid, en Puerta del Sol, o sea, que yo era Atocha es mítico. Bueno, Atocha es mítico, pero no hay que ser Atocha, es que yo pensaba pues, que habría como puntos calientes, pero hace poco hice una entrevista, no puedo revelar nombres y demás, porque es una persona que todavía está viva, pero me contaba que llegó a Madrid con 19 años en el año 59, estaba dando un paseo, se fue había unos baños públicos en Puerta del Sol, que ahora ya no existen, fue al baño, entró, le miró un hombre un poco mayor que él, tenía 19, el otro chico tenía creo que unos 20 y pico años según la descripción,
se miraron y él no había tenido ninguna experiencia sexual previa. La noche obviamente ofrecía otro tipo de alicientes, pero durante el día el cruising era el único sitio en el que la gente podía, digamos, dar rienda suelta a ese deseo que el resto del día no podían nombrar. Y aparte permitía ese anonimato. Pero luego es curioso como también funcionaba para formar redes, porque si cogías confianza con la persona porque te habías acostado, al final terminaba siendo tu amigo y era el que te introducía en vamos a este bar, vamos a este sitio, te puedo presentar este tipo. O sea que al final el cruising no solamente es un espacio de encuentro sexual, es un espacio de networking, como se llama ahora mismo, de generar redes de encuentros sexuales. Hay gente que la piensa que su pareja surgió de un encuentro sexual de cruising en el cine, por ejemplo. Pero porque al no tener espacios públicos, lo más público se convierte en tu espacio de privacidad. Pensad, hay un texto, no me acuerdo de quién era, que hablaba de que el urinario de unos baños públicos en realidad es el espacio más privado para una persona queer en esta época. Porque estás en un espacio público, pero cierras la puerta, estás con otra persona y tienes un momento de intimidad, tienes un momento de darle rienda suelta a tu deseo. Ese momento es lo más privado que posiblemente vayas a tener en relación a tu sexualidad durante mucho tiempo. Porque en el momento que salgas de ese cubículo, ya estás expuesto, ya no tienes esa libertad. Así que yo creo que por ahí el curso tiene toda esa importancia. Maravilloso. No se me ocurre otro objetivo, de verdad. Por nuestra parte, no te vamos a quitar más tiempo, porque nos has dado información de todo tipo, por lo cual te estamos eternamente agradecidos, sobre todo con esta última parte, que es con la que más nos ha sorprendido encontrarnos y que más nos han desarrollado. Y claro, y quizá para alguien como yo que desconocía todo esto, me llamaba mucho la atención y no sabía cómo presentarlo de una manera, o no sabíamos cómo presentarlo de una manera que los profesores no nos dijeran, hoy no, por favor, pero ¿cómo podéis meter este tema? Y yo sabía, o tenía la impresión de que tenía que haber algo más, claro, de que no es simplemente algo, sino que tiene que haber un fondo en todo ello. Claro, nos lo has contado de una manera que es que, claro, sí, es muy importante. Pues mira, si los profesores se pusieran problemas, hay un texto que a mí me encanta y hago siempre referencia porque he dado charlas sobre cruising a nivel de estudio, historia, etcétera, etcétera. Y hay un texto que es de Alan Berube también, sí, es que como está en todas partes ese hombre me encanta, que lo escribió en los 80, luego se reeditó y se amplió un poco en los años 90, que se llama en inglés, bueno, en español se llama así como en defensa de los baños, de los bathhouses, no baños, digamos más como saunas. Y era porque en plena pandemia VIH-Sida, muchas ciudades de Estados Unidos decidieron cerrar los baños públicos, las saunas y demás, porque se pensaba que era un nido de maricones infectándose, etcétera, etcétera, y demás. Y entonces varios intelectuales, entre ellos Alan Berube, escribieron estos manifiestos diciendo que era lo más contraproducente que se podía hacer. Porque, aunque en los años 80 ya había una comunidad queer más o menos activa, mucha gente LGBT o queer o con identidades sexuales diversas acude a espacios de sociabilidad o de encuentro sexual, pero luego en su día a día ni se relacionan con colectivos, ni van a asociaciones, ni nada. Entonces, gente, hombres heteros casados, que obviamente tienen una identidad sexual complicada, o gente joven, o por el motivo que sea, hay mucha gente que en su día a día no se relaciona o se relaciona con gente LGBT y que el único sitio donde se relacionan con gente LGBT es cuando van a tener sexo. Entonces, si tú cierras estos espacios, en estos espacios se repartían preservativos, había panfletos, se informaba de las últimas investigaciones, se hacían incluso colectivos, que puede parecer muy frívolo, pero los colectivos LGBT de ciudades como Nueva York, San Francisco o ciudades más pequeñas iban a estos espacios porque sabían que era donde iba a ir la comunidad y les repartían preservativos e incitaban a la gente, por favor, ten sexo seguro, etcétera, etcétera. Entonces, si tú cerrabas estos baños, hacías que, vale, la gente que estaba metida en activismo iba a estar más o menos concienciada o iba a saber la información. La gente que no, era su única fuente de información. Más que nada cuando lo único que veías en la televisión era Ronald Reagan diciéndote que esto no existía, que esto era una invención, o prensa sensacionalista cuando murió Rock Hudson diciendo ¿qué ha pasado aquí? Entonces, al final es una institución cultural, porque los encuentros, o sea, obviamente no estoy hablando del bosque, te estoy hablando más de espacios tipo la sauna o demás, que estén espacios más cerrados. Pero igual que hoy en día vas a una sauna y te ves el flyer de la discoteca de turno, pero a veces, cuando te descuidas, hay de repente un colectivo que también ha puesto encuentro de colectivo de maricas de Madrid. Y a lo mejor 80 personas pasan, pero a lo mejor la 981 lo ve y dice, ostras, pues a lo mejor acudo. Entonces estás privando a mucha gente de esa información, por lo tanto, yo creo que es muy importante.